Chichi. Bueno, buenas noches a todos. Hoy tengo el privilegio de enseñar uno de los atributos de Dios. Pues todos son espectaculares, pero yo creo que este es maravilloso, al menos a mí me ha ministrado poderosamente. Está muy ligado al que enseñó Luis la semana pasada, tiene cierta relación con la infinitud de Dios, pero vamos a ver unas cosas demasiado especiales que yo sé que a ustedes también les van a impactar muchísimo. Para empezar, yo quiero que leamos estas 3 citas bíblicas que tienen mucha relación con el tema. Inclusive Colosenses 3:3 la leímos la semana pasada en la infinitud de Dios y está también muy conectada con este otro atributo de Dios. Entonces yo quiero que me colaboren 3 personas leyendo, ¿sí? Le voy a pedir el favor a Besnita que si me colabora con Mateo 16 del 25 al 26. Le voy a pedir el favor al pastor Walter Romero que me colabore con Colosenses 3:3 y le voy a pedir el favor a Carlos Torres que me colabore con Filipenses 3:8. Cuando los tengan, entonces, por favor, para que los leamos. Arranca Besnita. Mateo, buenas noches a todos. Buenas noches. Mateo 16 del 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy bien, gracias, Benita. Vamos a leer Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Perfecto. Y vamos a leer Filipenses 3:8. Sí, señora. Buenas noches para todos. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí. Hasta ahí, perfecto. Entonces ya cerremos los micrófonos. Bueno, muy bien. Entonces, como vemos, estas 3 citas nos muestran de una manera muy clara que definitivamente todo lo que nosotros tenemos en la vida es pérdida frente a la inmensidad de Dios y a lo que significa Dios en nuestra vida, ¿sí? Que el primer lugar se lo tenemos que dar a Cristo en nosotros, porque sin Él, pues no hay inmensidad, no hay nada. Él es el todo para cada uno de nosotros y de hecho Pablo lo dice muy claro, o sea, todo lo doy por pérdida frente al amor de Jesús, frente al amor de Cristo en mi vida. Entonces, ahí está fundamentada la inmensidad de Dios, en que nosotros entendamos que lo único real en nuestra vida es Él. No existe absolutamente nada más en este universo, sino Dios para nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en este tema que es muy especial y vamos a hablar de las 2 clases de fe que hay. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender realmente en dónde está concentrada nuestra fe. Esto de verdad nos tiene que cuestionar mucho dónde está nuestra fe concentrada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios inmenso y tenemos que mirar en qué estamos colocando nosotros nuestra fe. Existe una fe nominal y una fe real. ¿A qué se refiere una fe nominal? La fe nominal es aquella que está como fundamentada solamente en el hecho de que a mí me vean en la iglesia, en el hecho de que yo me sepa los textos de la Biblia de memoria, pero no practique absolutamente nada, en ser un cristiano de nombre, ¿sí? Por eso mismo se llama fe nominal.
O sea, donde tú realmente no tienes la fe puesta en el Dios de la Biblia, en el Dios de la iglesia, sino que tienes tu fe puesta es en la iglesia, en la Biblia, en los demás creyentes, pero no la fe puesta en el Dios de cada una de esas cosas, que es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, nuestra fe tiene que estar colocada y centrada en Dios, no en las cosas. Muy bonita la iglesia, muy bonito todo lo demás, pero nuestra fe tiene que estar concentrada en Dios. Esa es una fe nominal. Cuando nosotros únicamente vemos las cosas externas, pero no buscamos en esas cosas a Dios. Esa es la fe nominal. Y existe una fe real, que la fe real es la que está fundamentada en el carácter de Dios. Allá es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto, a encontrar el carácter de Dios en todas esas cosas. Entonces, si yo asisto a la iglesia, yo tengo que buscar el carácter de Dios ahí. Si yo estoy leyendo la palabra, yo tengo que buscar el carácter de Dios en la palabra. O sea, yo tengo que buscar es al Dios de la palabra, no al texto como tal, sino al Dios que está implícito ahí. Entonces, a eso se refiere la fe real. Entonces, hay un ejemplo muy claro que está en Romanos 4:3, ¿sí? La escritura en Romanos 4:3 no dice, Abraham creyó el texto y le fue contado por justicia. No, dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, tú no eres salvo porque creas y, yo creo en el texto, en lo que está escrito acá. No, tú eres salvo por el Jesús que está implícito ahí en la palabra. No por lo que tú, antes yo llevo la Biblia acá cargada y ya por eso yo soy salvo. No, o sea, yo soy salvo porque yo creo en el Jesús que está en esa palabra, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y ese es el ejemplo que está en Romanos, o sea, donde Abraham creyó a Dios, o sea, le creyó a Dios. Por eso se dice que Abraham era el hombre de la fe. ¿Por qué? Porque él en cada una de las situaciones de su vida él le creyó a Dios. Cuando Sara era estéril, él le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, él fue a sacrificarlo. Él creyó que Dios iba a hacer algo, ¿sí? Entonces, él siempre le creyó a Dios, que es lo que a nosotros se nos dificulta un poquito. Nosotros decimos tener fe, pero realmente no creemos en ese Dios inmenso que gobierna todo. Entonces, hasta ese punto llegamos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener tenemos que tener una fe objetiva, clara, no subjetiva. O sea, nosotros no podemos vivir de una fe de fantasías. Nosotros tenemos que creer en un Dios que es claro, que es real, ¿sí? Esa realmente es nuestra fe y a ese punto tenemos que llegar. Muy bien. Entonces, vamos a mirar un poquito sobre la inmensidad de Dios, que es la que nos lleva esa fe real. Por eso era tan importante tener claridad en esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fe real, yo voy a identificar a ese Dios con ese atributo de inmensidad. Lo voy a identificar muy fácil. Pero si yo no tengo una fe real, yo voy a buscar a Dios en cualquier cosa, menos donde tengo que buscar. Y voy a poner mi fe en cualquier cosa menos en Dios. Entonces, por eso era tan importante tener ese concepto. Entonces, vamos a mirar esa inmensidad de Dios. Entonces, primero, la iluminación. ¿Qué quiere decir eso de la iluminación? La iluminación es la fe real, ay, perdón, un momentico, yo levanto aquí esto que no me deja mirar. La fe real cree la palabra y sabe lo que significa la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que tiene una fe real identifica la revelación que hay en la palabra. Esa es la iluminación. O sea, el Espíritu Santo actúa en esa persona cuando esa persona tiene una fe real y le muestra esos tesoros ocultos que están escritos en la palabra. Y es ahí cuando tú identificas a ese Dios de la palabra y cuando tú dices, wow, te sorprendes con la palabra. Pero cuando tú lees la palabra y la palabra no causa ningún tipo de sorpresa en ti, no te sorprende, no te produce nada, entonces tú eres un creyente nominal, que puedes saberte los textos, pero esos textos no producen nada en tu vida. Entonces, a eso se refiere la iluminación,
a cuando yo identifico esa revelación, ese significado de la palabra. Entonces ahí estoy buscando y encontrando al Dios inmenso, al Dios que abrió el mar, al Dios que hizo todas las cosas maravillosas que están en la palabra, y uno dice, wow, realmente el Dios que yo tengo es un Dios muy poderoso. O sea, es un Dios inmenso, es un Dios incomparable. Entonces, a ese punto es donde nosotros tenemos que llegar con la iluminación, ¿sí? La Biblia es un camino, pero el fin es Dios, ¿sí? El fin en la palabra es encontrar a Dios. El fin no es que yo me lea la Biblia de pasta a pasta, pero eso no produzca ningún cambio en mi vida. En estos días alguien en una reunión me preguntaba y me decía, yo necesito que tú me digas que yo pueda coger la Biblia y decirle a alguien, vea, este libro es importante por esto, yo quiero que tú me digas ese libro porque es importante. Y yo le decía, porque ningún libro en la historia de la humanidad ha cambiado mi vida. Este libro sí ha cambiado y ha transformado mi vida. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque yo encontré el fin de esa palabra que es Dios. Entonces, a eso se refiere la iluminación, que está implícito en esa inmensidad. Segundo, la magnitud de las cosas. Esta parte me encantó. Aquí se hacía referencia a una autora que mencionó Luis la semana pasada, que se llamaba Juliana, que existió hace 600 años y tiene un nombre como muy actual. Juliana suena como a nombre de joven. Y el libro se llamaba Revelación del Amor Divino. ¿Sí? Ella en ese libro enseña muchas cosas muy maravillosas. Y ella pone el ejemplo de un sueño que ella tuvo con una avellana. Una avellana es algo muy pequeñito. Entonces, ella decía, pero yo ¿por qué estoy soñando como con esto? Y quería ir como más allá del significado de ese sueño. Y habla sobre este tema, sobre la magnitud de las cosas. Dios no tiene distancia, Dios siempre está. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que a todos nos enseñaron que la célula tenía un núcleo que era fundamental, y entonces uno se imaginaba pues la célula, sí, se la pintaban pues en el tablero, pero realmente una célula es una cosa microscópica y el núcleo aún más microscópico, ¿sí? Pero también hay cosas demasiado grandes, que son muy grandes y son demasiado visibles. Esa es la inmensidad de Dios. Dios es el Dios de esas cosas gigantes y es el Dios de esas cosas pequeñas, como lo es una célula y como es el núcleo de una célula. Entonces, cuando ella veía esa avellana, decía, esto es tan pequeño, pero esto es creación de Dios. Esta es la inmensidad de Dios. Dios es tan grande y poderoso que hace perfecto aquello tan grande como puede ser el sol, a aquello tan pequeño como puede ser una célula. Es igual de perfecta. Y si uno piensa en el sol, ella ponía también un ejemplo ahí, el sol nosotros lo vemos muy grande y nosotros decimos, no, pues el sol es gigantísimo, mide tanto, es demasiado grande, pero realmente en el universo se puede hablar de que hay cosas mucho más grandes, planetas, cosas mucho más grandes, ¿sí? Galaxias, que inclusive el sol. Y todo eso le pertenece a Dios. Todo eso fue creado por las manos de nuestro creador, de Dios. Entonces, esa es la magnitud de Dios. Toda esa creación tan perfecta, sea en lo más pequeño o sea en lo más grande. Muy bien. Está un tercer concepto que es muy interesante, que inclusive en este me tocó indagar un poquito más porque era algo desconocido para mí, pero muy interesante, que se llama la inmanencia de Dios. ¿Y qué significa inmanencia? Inmanencia es lo opuesto a trascendencia. O sea, cuando usted dice trascendencia es cuando una cosa va más allá, o sea, como externa, va más allá. En cambio, la inmanencia está como encerrada en sí. Es una realidad que está como encerrada en sí. Entonces, ¿por qué dice que es la inmanencia de Dios? Porque Dios es Él. O sea, usted no tiene que ponerse a pensar, entonces yo voy a imaginar en Dios y me tengo que poner a pensar por allá, a ver Dios, entonces Dios es así, me lo imagino de tal forma. No, Dios es Dios y punto. Dios es así, es Él, es su esencia, ¿sí? A eso se refiere la inmanencia, ¿sí?
a lo que es realmente Dios y lo que está encerrado en Dios. O sea, la inmensidad de Dios está en Él. No hay que ir a buscar más allá, está en Él, encerrada en Él, ¿sí? Mire lo que dice, no se tiene que atravesar una distancia para encontrarlo. Y esto me tocó mucho a mí, porque uno muchas veces al orar, y el texto lo decía, al orar uno dice, Señor, ven. ¿Cómo que Señor, ven? ¿Venga de dónde? Si Dios está en todas partes, ¿usted por qué tiene que decir, Señor, ven? Entonces, eso me llamó mucho a mí la atención porque yo decía, wow, sí. Señor, necesito tu presencia aquí, pero es que la presencia de Dios está ahí. O sea, ¿tú por qué tienes que decirle para Dios? No hay distancias. Dios está en todas partes. Esa es la inmensidad de Dios. Esa es la inmanencia de Dios. Es Él y punto. ¿Sí? Tú no tienes que pedirle que vaya allá, Señor, por favor, ve a tal lugar y sana a tal persona. No, Él no tiene que ir. Por eso, cuando el centurión se acercó a Jesús y le dijo que su criado estaba enfermo, esa es la inmanencia, estaba enfermo, que Jesús le dijo, listo, vamos, ¿el qué le dijo? O sea, él tuvo ahí una revelación divina tremenda, le dijo, no, no hay necesidad de que vayas, con que solo tú lo pronuncies, con que solo tú lo digas, él será sano. O sea, él entendió ese atributo de inmensidad de Dios, lo entendió. O sea, Dios no tenía que desplazarse allá para hacerlo, porque Él está en todos lados, ¿sí? Bueno, en el Salmo 139, ese si quieren se los leo yo aquí. En el Salmo 139, del 9 al 10, dice así: si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces mire lo que dice tan bonito. O sea, hacia habitar en el extremo del mar, hacia habitar donde yo habite, Dios va a estar ahí. O sea, en el lugar donde yo esté, el Señor va a estar conmigo. Entonces yo no necesito tener ni temor, ni sentirme solo. ¿Por qué? Porque Él es tan inmenso que Él está en todo lugar. En todo lugar está. Bueno, vamos a la siguiente, que dice, mire qué tan especial, estamos hablando del atributo de la inmensidad de Dios y habla también de inmensidad aquí como un cuarto punto, ¿sí? Pero vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces dice, Dios lo contiene todo, es el pastor del universo. Ay, esta parte me pareció hermosa. Hermosa me pareció porque habla de él como el pastor y de las ovejas, ¿sí? Entonces, es entender que ese Dios al que yo amo, ese Dios en el que yo creo, es mi pastor, pero es el pastor de las ovejas que habitan en todo lugar, en toda parte. Aquí no hay o sea, para Dios, una nación para Dios está en la palma de su mano. O sea, Él con eso no tiene problema, ¿sí? O sea, para Dios, lo que para nosotros es gigante, lo que para nosotros es inalcanzable, lo que para nosotros es algo que se sale de nuestra visión, de nuestra óptica, para Dios está aquí, en la palma de su mano, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a enfocar, conociendo los atributos de Dios, nuestras oraciones. Si tú tienes un ser querido que está en la China, o sea, tú no tienes que pensar que es que si tú vas a orar, Dios no puede intervenir allá. No, Dios es el pastor del universo. Él va a intervenir así tu ser querido esté en la luna, porque Él es el Dios de todo el universo. Entonces, es entender, para mí fue muy especial esto, cuando lo estaba estudiando, porque yo decía, wow, mira donde tú puedes llevar tus oraciones, donde tú puedes empezar a entender que cuando tú intercedes por alguien, Dios está interviniendo. Si tu corazón realmente está conectado a Dios, Dios va a intervenir donde sea, porque Él es un Dios que está en todo lugar. Entonces, a eso se refiere esta parte de la inmensidad. Y vamos a leer Isaías 40:12. Si quieren, yo también acá se los leo en un momentico. Isaías 40:12 dice así:
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces mire qué tan lindo lo que dice Isaías aquí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, tremendo, porque el mar para nosotros es, no lo alcanzamos a ver ni con nuestros ojos, pero para Dios está en el hueco de su mano. O sea, Él conoce la medida del mar, Él conoce la medida de los planetas, Él conoce la medida de todo, ¿sí? Entonces, el Dios que tenemos es un Dios totalmente tan inmenso que Él conoce. Para Él no hay medida ni límite. Él conoce absolutamente todo. Y esa es la grandeza de Dios. Entonces, es muy, muy especial que podamos entender eso y que podamos tener claridad en que ese Dios nuestro es un Dios universal y es el pastor de todo el universo. Y es tan pastor de la iglesia que está en el Japón como tan pastor de nosotros que estamos reunidos acá. O sea, él se goza con un grupo como nosotros que estamos en este momento de 12 o 13 y se goza con la iglesia de millones. O sea, para él eso no tiene diferencia. Él lo que mide es nuestro corazón. O sea, la inmensidad es tan grande que él puede medir nuestro corazón. Pues le cabe el mar en la palma, nuestro corazón, que es para él, ¿cierto? O sea, no es nada desconocido. Bueno, vamos a mirar el quinto. Dios protege lo que ama. Esto también me parece lindo, me parece hermoso. Y esto está muy relacionado con el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él nos ama de tal manera que Él no nos quiso dejar en la tumba, ¿sí? Sino que Él quiso que nosotros resucitáramos con Él. Por eso mandó a su Hijo a que muriera en la cruz, para que nosotros tuviéramos la posibilidad de resucitar y tener una vida nueva en Él. Entonces, mire el amor de Dios tan grande, o sea, la manera en que Él nos protege y nos ama. Dios ama lo que hizo y porque lo ama, lo cuida. Entonces, la creación, toda la creación es de Él, ¿sí? Entonces, Él ama todo lo que Él creó y por eso lo cuida, como nos dice él ahí, ¿sí? O sea, la inmortalidad es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros, es la máxima expresión. Y por eso vemos en la palabra casos tan lindos como cuando en el Salmo, cuando David dice, no dejes mi alma en el Seol, o sea, clamándole a Dios, porque él sabía que Dios iba a permitir que Cristo viniera a la cruz a resucitar por nosotros. Entonces es muy especial esta parte porque está muy relacionada con ese tema de la resurrección. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en el mundo estamos y sí, Él nos cuida acá y nos protege de que no nos pase nada y nos libra del mal y eso es muy especial y eso es muy grande, pero la máxima expresión del amor de Dios y de que Dios nos protege es la resurrección, es la inmortalidad, es saber que vamos a poder tener una eternidad a su lado. Ese es el mayor cuidado de Dios para nuestra vida. Esa ha sido la mayor muestra de su protección. Y muy tenaz porque dio a su propio hijo, sacrificó a su propio hijo por protegernos a nosotros. O sea, eso es demasiado bonito. Entonces, a eso se refiere la inmensidad de Dios. Ni siquiera se midió para entregar a su hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener inmortalidad. O sea que esa es una característica muy hermosa. Bueno, la sexta, ¿por qué no somos felices? Que es ese punto yo creo que este sí nos tiene que cuestionar a todos un poquito, porque ponemos nuestra mente en las cosas. O sea, tenemos un Dios inmenso, un Dios bien grande, que todo lo puede, al que podemos acudir e interceder por aquellos que aún están lejos de nosotros. Pero ponemos nuestra mente en las cosas del mundo. Por eso es que no podemos ser felices. Si nosotros tuviéramos nuestra mente enfocada en ese Dios inmenso, nosotros podríamos ser unos seres plenamente felices. Y es muy tenaz ver cómo hay hijos de Dios y creyentes que son infelices. Uno dice, pero esto como que no cuadra, esto es incoherente. Como si yo conozco al Señor, si sé que el Señor me salvó, si sé que voy a tener inmortalidad por Él, soy infeliz.
¿Por qué? Porque tengo los ojos puestos en las cosas, porque siempre sumamos a Dios. Entonces, ¿cómo así que sumamos a Dios? Ah, mi esposo más Dios, mi trabajo más Dios, mi hogar más Dios, y así no debe ser. Debe ser primero Dios y después lo demás. O sea, después del más va lo otro, pero primero está Dios. Eso tiene que ser lo primero para nosotros. Y si nosotros tenemos nuestra visión enfocada en eso, podemos ser plenamente felices. Muchachos, seamos felices. Tenemos un Dios que es inmenso, un Dios que es el dueño del universo. Entonces, ¿por qué vamos a ser infelices? No tenemos por qué ser infelices. El entusiasmo de Dios. Entonces, mire qué tan especial. Primero, no somos felices. ¿Y por qué no somos felices? Pero aquí está el entusiasmo de Dios. En cambio, Dios sí es un Dios entusiasta. Dios se deleita en su creación. Dios se deleita. Dios desde el cielo mira y dice, wow, qué lindo todo lo que yo creé. Y de hecho en Génesis está, y la palabra le dice, después de cada cosa que él iba creando, dice que él sentía satisfacción y se gozaba de lo que había creado. Y dice que mayor fue su gozo cuando creó al hombre. O sea que nosotros somos su máxima expresión de la creación. Entonces, él se entusiasma ¿con qué? Con ver todo lo que él creó, con ver el universo, con ver las estrellas, con ver los planetas, con ver las montañas, con ver todo. O sea, él se entusiasma con ver su creación. Y si esa creación le obedece, y si esa creación pone sus ojos en él y se concentra en él, ¿qué no nos va a dar el creador de todo? ¿Qué no nos va a conceder el creador de todo? O sea, muchas veces en estos días leí algo muy interesante que compartía en un grupo sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios están en la palabra. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué no se cumplen en mi vida? ¿Por qué no se cumplen muchas cosas que están en la palabra y que Dios ha prometido y no se cumplen en mi vida? Y es por la falta de fe, porque no tenemos una fe real. No tenemos una fe real. Para que las promesas se cumplan, nosotros tenemos que tener una fe real. Tenemos que creer en esa inmensidad de Dios. Porque Abraham es el padre de la fe. Porque sobre Abraham estaba la promesa más grande de la humanidad, que era el Mesías. Por eso Abraham fue probado en la fe de una manera tan dura. Porque uno dice, porque Abraham fue probado de una manera tan difícil, sacrifique a su hijo. Porque Dios sabía que tenía que probarlo así. Porque la fe de Abraham tenía que ser demasiado grande, porque la promesa que había sobre Abraham era demasiado grande y era el Mesías. Y se cumplió la promesa porque Abraham fue un hombre que creyó en Dios y tuvo fe. Entonces, si tú quieres que esas promesas se cumplan, tienes que creer en él. Tienes que tener fe en que si él es el dueño de la creación y se deleita y se entusiasma en su creación, él va a cumplir las promesas si tú crees en él y si tú tienes fe en él. Hombre de Dios. El hombre de Dios que no tiene a Dios nunca está satisfecho, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar con nuestros ojos y nuestro corazón atentos a que tenemos al Salvador en nuestro corazón, al Dios de todo poder. Y en Génesis 2:8, ya vamos a terminar, en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. O sea, miren lo que acabamos de ver. Dios se entusiasma con su creación y cuando Dios creó al hombre se entusiasmó aún más porque fue su creación más hermosa. Entonces, creó ese huerto del Edén y lo colocó allá. O sea que esta creación, esta obra de arte de Dios, Él la hizo para colocarnos a nosotros ahí. O sea, wow. O sea, si tú piensas, Dios creó las aguas, los ríos, los mares, el sol, todo, y culminó con su mayor obra que es el hombre y lo colocó ahí. O sea, nosotros como hijos de Dios debíamos estar más que agradecidos. Nosotros debíamos estar enamorados ciegamente de ese Dios. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo para nosotros. ¿Cómo no va a hacer o a culminar su obra o su propósito en nosotros? Esas cosas ya dependen de nosotros, no dependen de Dios. Dios está ahí listo. Dios está dispuesto. Todo lo que pasa en nuestra vida, que el propósito se cumpla, eso ya depende de nosotros.
O sea, el Dios que nosotros tenemos todo lo puede hacer. Él está ahí. No necesitas llamarlo para que venga porque Él está ahí a tu lado. Entonces, depende de quién, de nosotros que las cosas se cumplan. Y ya para terminar, dice, Dios debe estar primero. No podemos tener todo y luego añadir a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Eso, ahora que le estábamos dictando el curso prematrimonial a estos jóvenes, les decíamos eso, porque el primer tema que les dimos hablaba de eso. Decía que el matrimonio debía ser para glorificar a Dios. Y ahí lo más importante era ese para, ¿sí? O sea, el matrimonio no, les decíamos, el matrimonio no es tan bonito, el matrimonio, tan perfecto, tan lindo. Es que nosotros nos casamos para que Dios se sienta orgulloso de nosotros. No, no, no. O sea, el matrimonio tiene que ser para glorificar a Dios. Al igual, tiene que ser con nosotros. Nuestra vida tiene que ser para glorificarlo a Él. Él no necesita nada de nosotros. Él todo lo tiene, Él todo lo es. Él es inmanente, como vimos ahora, en Él está encerrado todo, pero nosotros sí lo necesitamos a Él, y por eso Él tiene que ser lo primero en nosotros. Por eso Él tiene que ser lo primero en nosotros. Isaías, tú tienes Isaías 60:20. Luis se los lee. Dice, tu sol no se ocultará más y la luna no disminuirá su brillantez, porque el Señor será tu luz eterna y tus días de luto terminarán. Mire lo que dice tan espectacular esa palabra de Isaías. Sí, o sea, nuestra vida tiene que ser de gozo, de deleite. No tenemos por qué tener luto, ni tristeza, ni ser infelices, porque es que el dueño de todo, el ser inmenso y maravilloso que es nuestro Dios, está con nosotros, está de nuestro lado. Entonces nosotros tenemos que ser más que felices. Y miren, para culminar, quise dejarles como este mensaje. Abramos nuestra Biblia y busquémoslo solo a Él. Entonces, ese es el punto. Busquemos en nuestra Biblia, en este libro que se ve como tan pequeño, al ser más inmenso, al único verdadero que es Dios. Bueno, ese era como el tema que les tenía para hoy sobre el atributo de Dios. Muchas gracias.